Buenos días, buenas noches muchachos. Vamos a continuar entonces nuestro tema de métodos numéricos con técnicas de mejora para eliminación de Gauss relacionado con lo que vimos la clase anterior y algo nuevo que se llama el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Que es una variación para esto que vimos de la eliminación de Gauss, ¿vale? Entonces bueno, vamos a empezar con un par de conceptos de técnicas de mejora para la eliminación de Gauss. Entonces, si ustedes recuerdan del método de la eliminación de Gauss, nosotros teníamos siempre presente, digamos, esa primera ecuación y ese primer término de esa ecuación que era pues lo que llamamos el elemento pivote, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver lo que es el pivoteo como tal. Eh, a ver cómo lo podemos utilizar para ecuaciones en donde tengamos problema con ese número de pivote, ¿vale? Eh, entonces, bueno, nosotros podemos tener problemas cuando tenemos ese primer elemento de pivote, digamos, cero o muy cercano a cero, ¿vale? Ya que el paso de normalización pues origina una división entre cero, ¿sí? Cuando hacemos A21 sobre A11, ¿sí? También pueden surgir problemas cuando el elemento pivote es cercano o exactamente igual a cero, ¿sí? Como en este caso de este ejemplo que vemos aquí, este planteamiento del problema. Eh, Esto debido a que si la magnitud del elemento pivote es pequeña comparada con los otros elementos, entonces se pueden introducir errores pues de redondeo, ¿sí? Entonces cuando tenemos, esto sucede especialmente cuando tenemos números cercanos a cero, ¿vale? Entonces por esto, antes de normalizar cada renglón de nuestro sistema de ecuaciones, es ventajoso determinar el coeficiente más grande disponible en la columna que está por debajo del elemento pivote. Entonces, por ejemplo, para este sistema 2 por 2, vean que acá tenemos uno que está 1 por x a la x sub 1. Entonces acá, digamos, tenemos esta buena opción de este segundo renglón que puede servir como un reemplazo del elemento pivote, ¿vale? Entonces se puede decir que los renglones se pueden cambiar de manera tal que el elemento más grande sea de por sí ese elemento pivote. Esto es lo que se conoce como pivoteo parcial, ¿vale? Ese cambio, digamos, de renglones cuando tenemos un número cercano a cero. Eh, Ese procedimiento en el que tanto en las columnas como en las filas se busca el elemento más grande y luego se intercambian se le conoce como pivoteo total, ¿vale? O pivoteo completo. Ese pivoteo completo se usa en muy raras ocasiones debido a que al intercambiar columnas se cambia el orden de las X, ¿no? En consecuencia se agrega complejidad significativa y usualmente injustificada al programa de computador que se esté haciendo. Entonces vamos a ver en el siguiente ejemplo, digamos, las ventajas del pivoteo parcial, ¿vale? Entonces nosotros vamos a estar generalmente usando pivoteo parcial. Además de evitar la división entre cero, el pivoteo también minimiza el error de redondeo. ¿Ok? Como tal, sirve también como remedio parcial al mal condicionamiento. ¿Vale? Entonces, pues esto es la técnica del pivoteo parcial. Entonces, bueno, entonces tenemos este ejemplo. Tenemos este sistema 2 por 2. Nos dicen que empleemos la eliminación de Gauss para resolver este sistema. Teniendo en cuenta que el elemento pivote de A sub 11 es igual a 0.0003, ¿vale? Eso es muy cercano a 0. Entonces, una vez hagamos la eliminación de Gauss, hay que hacer de nuevo el cálculo, pero ahora con pivoteo parcial, invirtiendo el orden de las ecuaciones, o sea, tomando la primera ecuación, esta segunda que se nos da aquí, y nos dan la solución exacta, los valores verdaderos de x1 igual a 1/3 y x2 igual a 2/3. ¿Ok? Bueno, entonces lo solucionamos al principio solamente con la eliminación de Gauss. Entonces multiplicamos la primera ecuación por, recuerden que es A21 sobre A11, o sea, sería 1 sobre 0.003, y eso nos da como resultado para esa primera ecuación
nos da x1 más 10.000, x2 igual a 6.667. Ok. Entonces lo utilizamos para eliminar x1 de la segunda ecuación, ¿vale? Entonces, bueno, digamos, esto fue como me quedó a mí la primera ecuación y lo utilizamos para eliminarlo, para eliminar entonces x1 de esa segunda ecuación. Entonces lo restamos, nos queda solamente con x2, me da 1990, perdón, menos 9.999, x2 es igual a menos 6.666, ¿vale? Y de acá despejamos x2, me da 2 tercios, y con este 2 tercios podemos entonces con la primera ecuación evaluar cuánto sería x1, ¿vale? Bueno, se nota que entonces, sin embargo, debido a la cancelación por resta que tenemos aquí, el resultado es bastante sensible al número de cifras significativas empleadas en el cálculo como tal. Entonces vean, tenemos acá una tabla de las diferentes cifras significativas que utilizamos para expresar x2. Vean que x2 es un número irracional, ¿sí? Que es 2 tercios, es 0.6666 hacia el infinito, ¿no? Entonces, dependiendo del número el número de cifras significativas que utilicemos, va a cambiar mi número x1, ¿sí? De acuerdo a esta ecuación, ¿sí? Entonces, vean que, bueno, entre más cifras significativas se va a acercar más la solución hacia el valor hacia el valor verdadero, ¿sí? Pero entonces se ve cómo es de sensible el sistema al número de cifras significativas que podemos tener, ¿ok? Esto fue resuelto entonces con la eliminación de Gauss que hemos visto en la clase anterior, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto utilizando el pivoteo parcial. Entonces, por otro lado, bueno, así como dice, si se resuelven las ecuaciones en orden inverso, si ponemos este segundo renglón en el primero y el primero en el segundo, o sea, nuestro pivote ahora es 1, ¿sí? Entonces volvemos a utilizar la eliminación de Gauss, multiplicando la primera ecuación por 0,3 dividido 1, ¿sí? Entonces, bueno, resolviéndolo esto de la misma manera, me da al final que x1 va a ser igual a 1 menos 2 tercios sobre 1, ¿sí? Y pues si hacemos la misma tabla con las diferentes cifras significativas que utilizamos en el problema anterior, bueno, en la, digamos, solución anterior, vemos que, digamos, no hay tanta sensibilidad, siempre vamos a tener 0.33 con respecto a la solución de mi x1, ¿sí? Entonces, bien, vemos cómo esta estrategia de pivoteo parcial puede ser mucho más satisfactoria para la obtención de una respuesta en el caso de que tengamos problemas con ese número de pivote inicial cuando tengamos valores de 0 o cercanos a 0, ¿vale? Entonces no tendremos el problema del redondeo que vemos para esta primera solución del problema.